Buenas tardes a todos y a todas por estar aquí con nosotros esta tarde. Antes de nada, dejadme que os dé las gracias en nombre del Hospital Sant Joan de Déu por interesaros en esta charla que tendremos hoy aquí hasta las 7 de la tarde aproximadamente. Como ya sabéis, la próxima hora estaremos hablando sobre alimentación saludable y también intentaremos daros consejos prácticos sobre cómo llevar una dieta sostenible, respetuosa con el planeta y, no menos importante, también económica. Como ya sabéis también, durante estos meses, bueno, a raíz de la subida que ha habido en los precios de los bienes de consumo, pues la comida no ha sido menos y ha resurgido viejos debates sobre si comer sano es más caro, si comer ecológico es más caro o si comer sostenible también es más caro. A continuación, le daré paso a Mireia Termes. Ella es dietrista y nutricionista del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición de este Hospital Sant Joan de Déu e intentará daros consejos también claves para organizar la cesta de la compra familiar. Pero antes de nada, dejadme que os explique que este webinar forma parte del programa de promoción de la salud Faro Sant Joan de Déu de este hospital. Para los que no nos conozcáis, llevamos más de 10 años en funcionamiento y nuestro principal producto pues, es esta web, la web de Faros, que cuenta con más de 1000 artículos y recomendaciones sobre cómo cuidar de la salud infantil y también maternal. Además de todos los consejos y recomendaciones que podéis encontrar en la web, uno de nuestros productos estrella también son los informes Faros, que son publicaciones de carácter anual en los que intentamos tratar algún tema de actualidad sobre la salud materno-infantil. Este es el último informe que publicamos hace unos meses, en noviembre del año pasado, sobre precisamente el ambiente y el impacto que tiene sobre la salud materno-infantil. En este QR que veis aquí, en la esquina, podéis descargaros el informe completo, tanto en catalán como en castellano, y os animamos a consultarlo. Desde hace unos meses también hemos comenzado a probar otros formatos, sobre todo en redes sociales. El canal de Instagram del Hospital Sant Joan de Déu es muy activo también, donde damos salida a los contenidos de Faros con consejos sobre todo de salud infantil. Y también tenemos pues una versión de estos webinars que hacemos de 1 hora, pero una versión más corta, de unos 20 minutos. Suelen ser entrevistas en directo con algún profesional del hospital en los que intentamos resolver también dudas de los espectadores en tiempo real. Y por último, antes de darle paso a Mireia, sí que me gustaría anunciaros el próximo webinar que tendremos, justamente el último jueves de marzo, el día 30. En este caso será un tema más de salud mental relacionado con la parentalidad positiva y cómo podemos ponerla en práctica. Del mismo modo, pues si nos seguís en redes sociales o a través de la propia web de Faros, podréis ver la información para inscribiros. El horario será el mismo que seguimos siempre, de 6 a 7 de la tarde. Por último, y también para que estéis al día de nuestros contenidos, de nuestras jornadas que organizamos, pues os animamos a seguiros en las redes sociales, eso sí, del hospital. Todos los contenidos de Faro se comparten a través de las redes sociales del Hospital Sant Joan de Déu, así que sin perder más tiempo, le doy paso a Mireia para que comience la charla. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Sumarme a los agradecimientos de Paula para todos para estar conectados esta tarde aquí con nosotros y también a Faros por darme la oportunidad de hablar de este tema tan interesante. Entonces, os voy a hablar, por un lado, de cómo seguir una alimentación saludable, sostenible y económica y claves para organizar la cesta de la compra. Y este es un poco el índice de cómo he estructurado la presentación. Por un lado, vamos a hablar de la evolución de la cesta de la compra, después también de lo que sería la alimentación saludable, la alimentación sostenible, la alimentación económica y finalmente claves para organizar la cesta de la compra, pasar de la teoría a la práctica. En cuanto a la evolución de la cesta de la compra, hace unos años hablábamos de lo que sería pues una cesta, ¿no? De ir al mercado, de incluso la compra, ¿no? el huerto, ¿no? Y la comida pues familiar. Después pasamos al carro de la compra y ahora nos hemos pasado más al carro del supermercado, ¿no? Como estábamos antes, ¿no? Comíamos muchas cosas que eran de autoconsumo, de mucha proximidad, del país del pueblo o incluso, ¿no? Los abuelos que tenían los propios huertos. Pasamos a los mercados y hemos pasado a los supermercados, en los cuales hay más variedad de productos a nuestro alcance y una gran gama de productos. ¿Qué ha conllevado esto? Pues que lo que tenemos que hacer ahora es aprender a ir al mercado o al supermercado. Y pensaréis que hay mucha información al respecto, y es así, pero es que a veces tener
una sobreinformación nos llega a tener una desinformación. ¿Por qué? Porque a día de hoy podemos tener acceso, hay muchísima gente que habla sobre la alimentación, desde famosos, influencers, los medios de comunicación, hay mucha publicidad, la familia, incluso los vecinos que nos encontramos en el ascensor nos hablan de alimentación, y esto lo que hace, ¿no?, es que podamos tener cierta desinformación, por lo que vamos a intentar, ¿no?, pues dar ciertos conceptos básicos de alimentación saludable, generales, y consejos para poderlo poner en práctica en nuestro día a día. En cuanto a la alimentación saludable, tenemos que decir que no hay una única opción, hay varias opciones de alimentación saludable. Lo importante es que haya un equilibrio entre sus componentes, que sea variada, evidentemente que sea sensorialmente satisfactoria y también que sea sostenible. Los objetivos de una alimentación saludable, especialmente en los niños, serán pues tener un crecimiento, asegurar un correcto crecimiento y desarrollo, y que tengan múltiples beneficios para la salud tanto a medio como a largo plazo. En la última guía de la Generalitat, de la Agencia de Salud Pública sobre la alimentación saludable en la etapa escolar, definen la alimentación saludable como aquella que es satisfactoria, suficiente, completa, equilibrada, armónica, segura, adaptada al comensal y al entorno, sostenible y asequible. Además, en esta guía de la alimentación saludable en la etapa escolar del 2020, también se presentan unas frecuencias de consumo orientativas de los diferentes grupos de alimentos, como podemos ver en tabla tabla, ¿vale?, que esto lo iremos comentando ahora también. Y también una tabla orientativa de gramajes en función del grupo de edad. Es una tabla que, como digo, es orientativa, centrada sobre todo también para el tema del comedor escolar, pero siempre decimos que es muy importante respetar la sensación de hambre y de saciedad de los niños. A la hora de hablar de alimentación saludable y de promover una alimentación saludable, tenemos diferentes herramientas. A mí una herramienta que personalmente me gusta mucho es esta pirámide alimentaria, que es de la Fundación Alicia, porque es una pirámide que tiene 4 caras. No es solo qué es lo que comemos, sino también cómo cocinamos, cómo comemos y si nos movemos lo suficiente. Pero también hay otras herramientas diferentes que también nos pueden ser útiles. Como por ejemplo, esta es una pirámide invertida en este sentido, en el que ponemos, ¿no?, en la parte de arriba se habla de aquellos alimentos que se tienen que consumir de forma de mayor a menor cantidad, y además en esta pirámide lo que hacen es quitar lo que antes estaba en la punta de la pirámide, que son aquellos alimentos más superfluos. En esta lo que se ha hecho sería quitarla de la pirámide y especificar cuanto menos mejor. Además, también en 2019, la Agencia de Salud Pública de Cataluña sacó también unas guías sobre pequeños cambios para comer mejor, en los que se centraban en determinados mensajes de alimentos o productos que se tenían que consumir más, alimentos a cambiar y alimentos a consumir menos, ¿no? En este sentido, pues tenemos que consumir más frutas y hortalizas, más legumbres, más frutos secos y tener una vida más social y activa. Cambiar a agua, alimentos integrales, aceite de oliva virgen, alimentos de temporada y proximidad, y consumir menos sal, azúcares, carne roja y procesada y alimentos ultraprocesados. También, ¿no?, aprovechamos la ocasión para presentaros el plato para comer saludable de Harvard, ¿no?, donde se ve de una manera visual aquellos grupos de alimentos que tienen que formar las comidas principales de comida y cena, ¿no?, y las proporciones que deberían suponer en nuestra alimentación, en nuestra comida y cena. Y por último también, pues mostraros el decálogo de alimentación saludable y estilo de vida mediterráneo del Codinucat, que es el Colegio de Dietistas Nutricionistas de Cataluña, en lo que se presentan diferentes mensajes al respecto, ¿no?, como consumir más alimentos de origen vegetal, utilizar el aceite de oliva virgen extra, optar por alimentos integrales, selecciona los lácteos preferiblemente sin azúcares añadidos, como leche, yogur, leche fermentada, limitar el consumo de carnes rojas y procesadas, beber agua para hidratarnos, escoger alimentos frescos de temporada y de proximidad, evitar el alcohol y el tabaco, la práctica de actividad física y tener un sueño reparador, y planificar bien tus compras y comer al menos una vez al día en familia. Ahora lo que voy a hacer es hablaros un poco de los diferentes grupos de alimentos, ¿no?, y un poquito explicaros las principales características de cada uno de ellos. Empezaremos por las frutas, verduras y hortalizas. Son ricas en hidratos de carbono, en fibra, en vitaminas y minerales y también en agua. Se recomienda consumir las 5 al día, es decir, serían de hortalizas mínimo en comida y en cena, y frutas mínimo unas 3 raciones al día, y promover siempre aquellas que sean de temporada y de proximidad.
Si hablamos de frutas y de verduras y hortalizas, por ejemplo, yo os pregunto, ¿esta pasta de colores que venden a veces en el supermercado, ¿no? Que ponen como pasta vegetal, serían una fuente de verduras y hortalizas? Entonces, no sería el caso, ¿vale? Porque normalmente es el cereal y que le ponen, ¿no? Alguna cantidad pequeña pues, de tomate o de zanahoria para que le den el color, pero es una cantidad muy pequeñita. Esto lo podéis leer también siempre en los ingredientes. La patata, simplemente recordar que la patata no es una verdura y hortaliza, se considera un tubérculo y que los guisantes en este caso son una legumbre. En cuanto a las frutas, cuando hablamos de los zumos envasados no son fruta en este sentido, no se recomienda su consumo. Los zumos natural, un zumo de naranja natural que hagamos en casa no es equivalente a una ración de fruta en este sentido. Y también tener en cuenta estos pouch de frutas, aunque sean 100% puré de fruta y evidentemente buscar aquellos que no tengan azúcares añadidos, tampoco se considerarían una ración de fruta. La fruta en este sentido se debería consumir preferiblemente, evidentemente siempre bien limpia, peladas aquellas que se tengan que pelar y a trozos y siempre según la edad del niño, pues habrá en algunas ocasiones que se tendrán que evitar enteras, se harán en trozos más pequeños o en puré, evidentemente, siempre siguiendo las medidas higiénicas habituales. En cuanto a los farináceos, tener en cuenta pues, que serían los cereales integrales y tubérculos, son fuente de hidrato de carbono complejos y tenemos que fomentar el consumo de integrales que tendrán un mayor aporte de fibra y otros nutrientes. Las recomendaciones sería consumirlas en algunas comidas del día. Y para saber, ¿no? Hablaba de cereales integrales, pero pensaréis, ¿cómo saber que realmente es integral? Pues en este sentido, lo importante siempre es mirar los ingredientes. Siempre buscaremos aquellos productos que el primer ingrediente sea un cereal integral y en el caso que se especifiquen los porcentajes de los cereales integrales, buscar el mayor contenido. Idealmente nos interesaría que fuera un 100% integral. En cuanto a los cereales azucarados, las galletas, los croissants, magdalenas, berlinas, etcétera, esto no se consideran farináceos, son bollería, entonces debemos evitar su consumo. En cuanto a las legumbres son una fuente de hidratos de carbono, pero además nos aportan una proteína vegetal. Aparte aportan fibra, hierro, calcio, etcétera, y se recomienda el consumo de 3 a 4 raciones a la semana. Como comentábamos, ¿no? Como la legumbre es una fuente de proteína, aquí en el Nutriplato por eso aparecen en el grupo de carnes, pescados, huevos y legumbres, pero también nos aportan hidrato de carbono, por lo que si nosotros hacemos una comida en la que sea la mitad del plato en ese sentido en forma de legumbre y la otra mitad en forma de verdura, ya podríamos estar haciendo una comida completa. O si hacemos, por ejemplo, unas lentejas con arroz y con verduras, pues también estaríamos haciendo unas comidas completas. Una comida completa. En cuanto a carne, pescado y huevos, pues aportan proteínas de alto valor biológico, aportan grasas, vitamina B12, vitamina B2, hierro y tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que las recomendaciones las vamos a ir dando por cada uno de los diferentes grupos. En cuanto a las carnes, se tienen que promocionar las carnes blancas, que serían el pollo, el pavo y el conejo, limitar las carnes rojas a máximo 2 veces en semana y evitar las carnes procesadas. En cuanto a la recomendación de frecuencia de consumo, sería de 3 a 4 raciones en semana. Y por otro lado, en cuanto al pescado, el pescado en este sentido nos aporta además grasas esenciales cardiosaludables, como sería el omega 3, especialmente el pescado azul, y se recomienda consumirlo de 2 a 3 raciones en semana. Mencionar únicamente que en cuanto al pescado sí que hay unas recomendaciones específicas por el contenido en mercurio y en este sentido, en población vulnerable que serían mujeres embarazadas planificando estarlo o en lactancia y en niños de 0 a 10 años, se tiene que evitar el consumo de las especies con alto contenido en mercurio, que son aquellas que serían el pez espada o emperador, el atún rojo es el Tunus tinus, tiburón como cazón, marrajo, mielgas, pinta roja y tintorera y el lucio. Y en niños entre 10 y 14 años, estas especies con alto contenido en mercurio debe limitarse su consumo a 120 gramos al mes. En cuanto al huevo, comentar pues, que la clara de huevo es principalmente agua y alrededor de un 10% de proteínas y en la yema es donde encontramos lípidos y vitaminas liposolubles, pero también
es una fuente de proteínas. El consumo recomendado de huevos sería unas 3-4 raciones en semana. Y aprovecho para mencionar que en el mismo huevo, en la cáscara del huevo, se marca ahí el etiquetado y donde allí podemos ver las diferentes signos de procedencia, ¿no? Y entonces en el primer dígito es donde podemos ver el código de la forma de la cría. Antes de lo que sería el ES, pues si es un 3 son huevos de gallina criadas en jaulas, si es un 2 huevos de gallina criadas en el suelo, un 1 huevos de gallinas camperas y el 0 son huevos de producción ecológica. En cuanto a los lácteos, son fuentes de calcio y fósforo, de vitaminas B2, B12, también tienen un contenido en lactosa que es variable. Normalmente el contenido en lactosa en la leche siempre es mayor que en el queso, hay que en el yogur y en el queso, y el queso cuanto más curado sea el contenido en lactosa también será menor. También son fuentes de proteína de alto valor biológico y el aporte calórico será variable en función del contenido de grasa. Las recomendaciones de consumo serían de 1 a 3 raciones al día y para distinguir un poco qué es lácteo y qué no sería tan lácteo en este sentido, pues lo que sería el lácteo sería la leche, el yogur y el queso. En ese sentido, recomendaríamos el yogur natural, sin azúcares ni edulcorantes añadidos. Y también comentar, ¿no?, que cuando vamos a comprar queso, cada vez esa zona es más grande, hay más opciones y más posibilidades, pero sí que es verdad que tenemos, ¿no?, que aprender a mirar y a fijarnos lo que realmente es un queso, ¿no? Los ingredientes básicos del queso serían la leche pasteurizada, la sal, los fermentos lácteos y el cuajo. Entonces, a veces podemos leer el etiquetado de un queso, por ejemplo, un queso rallado, y vemos una lista de ingredientes eterna, ¿no?, con muchos ingredientes. Entonces, eso no sería tanto un queso, sino que sería más un procesado que no nos interesa tanto. Es decir, un más ultraprocesado en este sentido. En cuanto al tema de los lácteos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues tema yogures azucarados, yogures con chocolate, con trocitos o con sabores, con trocitos de cereales, de frutas, etcétera, natillas, flanes, copas de nata y chocolate. Pues todo este tipo de productos son postres lácteos y se recomienda evitar su consumo. En cuanto a los frutos secos, es importante introducir el hábito en los niños, es importante buscar aquellos que sean siempre crudos o tostados, pero sin sal, y tener en cuenta que se deben ofrecer molidos en polvo o en crema incorporado en recetas hasta los 4 años. No podemos ofrecerlos enteros ni a trozos hasta esta edad, hasta los 4 años, por el riesgo de asfixia o el riesgo también de atragantamiento. Y comentar de los frutos secos que son ricos en ácidos grasos monoinsaturados y las nueces también en ácidos grasos poliinsaturados y también ricos en fibra, entre otros nutrientes. Las recomendaciones serían de 3 a 7 puñados en semana. Si hablamos de los frutos secos fritos, salados y o con miel, o los frutos secos que están recubiertos de chocolate, pues esto no lo consideraríamos frutos secos, serían únicamente aquellos que son crudos o tostados pero sin sal. Y solo como curiosidad, comentaros que el cacahuete en realidad, aunque la composición nutricional es muy similar a un fruto seco, realmente no es un fruto seco, sino que es una legumbre. En cuanto a los aceites y las grasas, pues tenemos diferentes aceites, mantequillas, margarinas, etc. Es importante promocionar el aceite de oliva virgen o virgen extra. Además, tenemos la suerte de tener en nuestra región, ¿no?, pues aceites de oliva virgen o virgen extra de muy buena calidad, así que promocionar su consumo. Después también hay aceites de frutos secos, aceites de semillas, y lo que sí que tenemos que hacer es evitar el consumo de grasas saturadas que estarán presentes principalmente en helados, en bollería, en galletas, snacks, precocinados, etc. Como hablábamos, el aceite de oliva virgen tanto para cocinar como para aliñar. Hablando de los productos ultraprocesados, ¿qué nos aportarán? Pues calorías vacías, azúcares simples, grasas poco saludables, sal y gran cantidad de aditivos. Por lo que todo lo que serían snacks, comida rápida, precocinados, dulces y bollería, bebidas azucaradas, energéticas, debemos evitar el consumo, tanto en niños como en adultos. Hablando un poquito más de los azúcares, mencionar, ¿no?, que la OMS define los azúcares libres como aquellos monosacáridos y disacáridos añadidos a los alimentos y a las bebidas por el fabricante, el cocinero o el consumidor, más los azúcares naturalmente presentes en la miel, los jarabes, los jugos de fruta y los concentrados de jugos de fruta. Además, recomienda tanto en adultos como en niños reducir la ingesta de estos azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica total y además recomienda reducirlos a menos de un 5%, ¿no?, como para tener como unos beneficios mejores en este sentido.
En ese sentido, si vamos a reducir los azúcares libres, ¿cómo podemos endulzar los alimentos, como por ejemplo un yogur, sin añadir este tipo de azúcares? Ni edulcorantes en este sentido, porque no nos interesará cambiar el azúcar añadido y poner un edulcorante, porque al final el paladar se seguirá acostumbrando a ese sabor dulce y eso es lo que queremos evitar. Entonces, lo que vamos a hacer será reducir, por un lado, de forma progresiva el azúcar añadido para reeducar el paladar. De la misma manera que el paladar se ha acostumbrado a sabores más dulces, también se tiene que acostumbrar a sabores menos dulces, pero se tiene que hacer de forma progresiva. Además, si incorporamos fruta fresca, una compota casera sin azúcares añadidos, fruta desecada, teniendo en cuenta, ¿no?, pues que en niños pequeños se tienen que ofrecer pues, en crema o molido o en polvo para evitar cualquier tipo de riesgo de asfixia o atragantamiento. Y si no, también podemos incorporar especies como canela para dar, por ejemplo, un toque dulce también. En cuanto a la sal, simplemente comentar que se estima que cada año se podrían evitar 2,5 millones de defunciones si el consumo de sal a nivel mundial se redujera al recomendado, y la sal normalmente la encontraremos en aquellos alimentos más elaborados, ¿no?, o más procesados, y también la sal que añadimos nosotros mismos al cocinar o en la mesa. Sí que comentar que la sal que se consume se deberá consumir sal yodada y en cantidades pequeñas en ese sentido, y también un poco en función de la edad y las recomendaciones. En niños más pequeñitos, pues evidentemente se evitaría. ¿Qué tenemos que comer? ¿No? Una vez hemos repasado los diferentes grupos de alimentos, pues os preguntaréis qué tenemos que comer a lo largo del día o cómo distribuimos, ¿no?, estos alimentos, esta frecuencia de consumo en el día a día. Pues en desayuno y en merienda podemos incluir una ración de lácteo, una ración de farinácea integral, fruta fresca, pero también se pueden incluir frutos secos o fruta desecada, teniendo en cuenta, ¿no?, estas recomendaciones que hacíamos en niños más pequeños para evitar cualquier tipo de riesgo de asfixia o atragantamiento, de no ofrecerlos enteros o en trozos grandes. Se pueden incorporar hortalizas, alimentos proteicos, grasas saludables, etc. Y en comida y en cena, pues nos basaremos en que sería el nutriplato, ¿no? Tener en cuenta que la mitad de la comida o de la cena debería ser verduras u hortalizas, la otra mitad la repartiríamos entre carnes, pescados, huevos o legumbres, una fuente de proteínas, y cereales integrales y o tubérculos como fuente principal de carbohidratos. Además, de postre, ¿no?, siempre promocionar la fruta, beber agua en las comidas y utilizar el aceite de oliva, si es virgen o virgen extra mejor, tanto para cocinar como para aliñar. El nutriplato está pensado para ver de una manera visual cómo estructurar la comida y la cena, pero esto lo podemos hacer tanto en un primero y un segundo plato como en un plato único. En cuanto a la merienda, podemos incorporar lácteos, farináceos integrales, fruta fresca o frutos secos, teniendo en cuenta estas recomendaciones que hablábamos para reducir cualquier riesgo de atragantamiento en niños pequeños. Y después ya vamos a pasar a la alimentación sostenible, disculpar. ¿Por qué? Porque una alimentación saludable también debe ser sostenible, pero os preguntaréis a qué nos referimos con sostenible. Pues en esta guía de la alimentación saludable en la etapa escolar que preparó la Agencia de Salud Pública y que publicó en 2020, hablan de sostenibilidad y hacen una definición de ello como un concepto integral sobre el derecho a un entorno saludable, que incluye el derecho a entornos que fomenten la alimentación y unos hábitos saludables, un sistema de producción y consumo de alimentos que mitigue las desigualdades y los efectos sobre la salud del cambio climático. Además, ¿no?, el cuaderno Faros de este año habla sobre el ambiente y el impacto de la salud materno-infantil, y hay un capítulo, ¿no?, que también está destinado a esta alimentación sostenible. Entonces se habla, ¿no?, que las acciones más efectivas para conseguir un sistema alimentario medioambientalmente sostenible serían aquellas que implementen ciertas mejoras en la agricultura, ya que se ha visto que no todos los alimentos tienen el mismo impacto en el medio ambiente, sino que normalmente aquellos alimentos más de origen animal, especialmente, por ejemplo, la producción de carne de ternera o cerdo, pues tienen un impacto medioambiental mayor que otros alimentos de origen animal, como podrían ser el pollo o los lácteos, y que lo que serían los productos más de origen vegetal, como por ejemplo serían las legumbres. En este sentido, por eso tenemos que hacer dietas saludables que estén más basadas en plantas, aumentando el consumo de fuentes de proteína de origen vegetal y disminuir las de origen animal, y evidentemente reducir el desperdicio alimentario. De este aspecto, como después os hablaré de la alimentación económica, lo trato un poco en ese punto, ¿vale?
Y en cuanto a la alimentación sostenible y saludable, pues tiene que ser nutricionalmente equilibrada, rica en verduras, frutas, cereales integrales, legumbres y frutos secos, y se tiene, ¿no?, que reducir el consumo de alimentos de origen animal, como serían las carnes, especialmente las carnes rojas y procesadas, como ya hemos comentado antes, y también pescados y lácteos. También tenemos que tener un consumo muy limitado de productos con un alto contenido en grasas poco saludables, azúcar, sal, como serían snacks, bollería y bebidas azucaradas, priorizar los aceites insaturados sin refinar, como el aceite de oliva virgen frente a otro tipo de grasas, y el consumo de agua como bebida principal, en vez de refrescos, zumos, etc. Y hablando de la alimentación, vamos a pasar ahora a lo que sería la alimentación económica, y es que, como ya también comentaba previamente Paula, recientemente, ¿no?, o en estos últimos meses ha habido un aumento importante de los precios de los alimentos básicos, lo que nos lleva a priori a comprar productos superfluos que parece ser que son más económicos a priori, y estamos perdiendo la dieta mediterránea, que tiene múltiples beneficios para la salud. Para tener para mantener una alimentación saludable y que sea asequible, hay diferentes aspectos o puntos clave que considero importantes, ¿no?, transmitiros. Por un lado, hablaremos de la planificación, de la compra a la hora de cocinar y de reducir el desperdicio alimentario. En cuanto a la planificación, pues es muy importante planificar con anterioridad las comidas semanales. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos aquello que vamos a cocinar o que tenemos que cocinar a lo largo de la semana, es mucho más fácil poder preparar una lista de la compra según lo que necesitemos, porque sabemos lo que tendremos que cocinar, sabemos lo que tenemos en casa y por lo tanto sabemos aquello que tenemos que comprar. Entonces, con una buena lista de la compra será una manera de también ahorrar en este sentido. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de planificarnos? Pues por un lado, si los niños se quedan a comer en el comedor escolar, tenemos que tener en cuenta el menú del comedor escolar, que además hay algunos menús en los que ya se hacen determinadas sugerencias de cenas. Tenemos además que variar en los diferentes alimentos, buscar aquellos alimentos de temporada y de proximidad, y también pues promocionar el consumo de legumbres, asegurando unas 3-4 veces en semana como una fuente de proteína en algunas de las preparaciones. Además, podemos aprovechar esta planificación para hacer una actividad en familia, de forma lúdica. ¿Por qué? Porque si a la hora de planificar lo hacemos en familia, después será mucho más fácil que también los niños puedan aceptar diferentes recetas o preparaciones, porque habrán participado en la planificación. Yo a veces cuando comento pues, con familias o así, les digo que lo pueden aprovechar de hacer como si fuera un juego. Nos sentamos todos en la mesa pues, y lo planificamos y vamos buscando diferentes opciones y recetas que puedan gustarnos. Algún día nos gustarán más, algún día nos gustarán menos a cada uno, pero de esta manera es más fácil el día a día. A la hora de la compra, si nosotros nos hemos planificado bien, hemos hecho una buena lista de la compra con aquello que necesitamos, ¿qué pasará? Que llegaremos al mercado o al supermercado y vamos a comprar únicamente lo que realmente necesitemos, ni más ni menos. ¿Qué pasa a veces cuando uno no se planifica? Que va a comprar y acaba comprando cosas de más que después no utilizan, que después se echan a perder, se tiene que tirar, y al final esto es dinero que en ese sentido no estamos ahorrando. Entonces nos interesa pues asegurar una correcta lista de la compra. Si compramos de temporada y de proximidad, ¿qué es lo que pasará? Pues que serán precios más asequibles, porque al final no es lo mismo comprar una fruta que es de temporada que una fruta que no es de temporada, porque cuando es de temporada el precio se reduce. Además, podemos comparar precios entre diferentes marcas de productos similares, entre diferentes tiendas o supermercados, y buscar ofertas siempre de alimentos saludables. No me sirven las ofertas de alimentos ultraprocesados. Y transportar, almacenar y conservar adecuadamente los productos, y tener en cuenta también las fechas de caducidad y de consumo preferente. Y entonces, un momento a la hora de cocinar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que vamos a cocinar y tenemos que cocinar únicamente las raciones específicas que necesitemos para evitar que sobre comida y que entonces esto a la larga se tenga que tirar. También podemos aprovechar y dedicar un tiempo concreto a cocinar varias preparaciones para disponer de ellas a lo largo de los diferentes días de la semana, lo que se conoce ahora como batch cooking, y también tenemos que tener en cuenta, y eso es muy importante,
las normas higiénico-sanitarias de preparación, almacenaje y conservación de los alimentos, además de tener en cuenta los tiempos de conservación de alimentos y preparaciones. Habrá preparaciones que tendremos que refrigerar y dejar en nevera, habrá preparaciones que se van a tener que congelar en función también de cuándo se vaya a consumir, ¿vale? Y también otra opción es cuando vayamos a cocinar algo al horno, por ejemplo, ya que lo encendemos, aprovechar y hacer varias preparaciones al horno y de esta manera aprovechamos el calor. Y comentar también en cuanto a reducir el desperdicio alimentario. ¿Por qué? Porque el desperdicio alimentario tendrá una repercusión a nivel económica, pero también una repercusión a nivel ambiental, como hemos comentado antes cuando hablábamos de sostenibilidad, y a nivel social. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues aunque parece que me repita un poco, es algo muy importante. Organizar y planificar los menús y las comidas, teniendo en cuenta el número de comensales en cada una de ellas. Hacer una buena lista de la compra para adquirir únicamente aquello que realmente necesitemos. Almacenar correctamente los alimentos, ¿no? Teniendo en cuenta las fechas de caducidad y de consumo preferente, y organizar correctamente la despensa. Si nosotros hemos comprado, por ejemplo, algo de leche, ¿no? Pues si teníamos algo de leche en casa, pues importante ordenarlo también según la fecha de consumo preferente, ¿no? O de caducidad en función del producto que sea, y poner los alimentos recién comprados y que por lo tanto van a tener una fecha de caducidad o de consumo preferente posterior en la parte trasera de la despensa, por ejemplo, y avanzar aquellos que tienen una fecha de caducidad o de consumo preferente previa, para evitar que se queden al fondo y que al final acaben caducando y los se tengan que tirar. En cuanto a la congelación de alimentos o preparaciones, es importante etiquetarlos de forma correcta, con el nombre del alimento de la preparación y la fecha de congelación, para tener en cuenta cuánto tiempo pueden conservarse de forma congelada, y cocinar la cantidad estrictamente necesaria. Aún así, a veces, aunque nos planifiquemos muy bien, pueden surgir imprevistos y podemos tener comida sobrante. ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues evidentemente tener en cuenta cómo conservarlas y conservarlas de forma correcta, y después también será importante una posterior planificación para incorporar estas preparaciones en las comidas siguientes y evitar así tener que tirarlo. Y importante también, antes de cocinar algo nuevo, terminar aquellos alimentos que ya tenemos preparados. Además, aprovechamos también la ocasión para recordaros, ¿no? Fomentar nuevamente la cocina de aprovechamiento, ¿no? Recuperar el recetario de los abuelos de hacer, por ejemplo, pues unas croquetas, unos canelones, siempre de forma casera, una hamburguesa casera añadiendo verduras, una sopa de ajo, unas cremas de verduras, tortilla de verduras, etcétera. Y un consejito para cuando salimos a comer fuera de casa: es recomendable siempre pedir aquello que sepamos que vamos a consumir, según la sensación de hambre que tengamos. En todo caso, si después nos hemos quedado con apetito, siempre vamos a estar a tiempo a pedir un poco más, pero no pedir mucha cantidad si después no sabemos si nos la vamos a consumir o no. Y también es posible, y que sepáis también que ya es posible solicitar llevarnos aquello que ha sobrado a casa, ¿no? Lo que no nos hayamos terminado del pedido nos lo podemos llevar a casa y el restaurante tiene que poder suministrárnoslo. Siempre es muy importante también que este tipo de productos después se transporten y se conserven de forma adecuada, ¿no? Con almacenaje, transporte y conservación correcta. Y solo comentaros, ¿no?, que la llei del 3 de març del 3 de 2020 del 11 de març de prevenció de les pèrdues i malbaratament alimentaris se recogen los conceptos de fecha de caducidad, que es la fecha a partir de la cual la ingesta de un alimento puede comportar un peligro inmediato para la salud humana, utilizada en el caso de alimentos microbiológicamente muy perecederos, de acuerdo con la normativa de seguridad alimentaria, por lo que una vez pasada esa fecha, esos alimentos no se pueden consumir porque suponen un riesgo de seguridad alimentaria. Y, por otro lado, la fecha de consumo preferente es la fecha hasta la cual un alimento conserva sus propiedades específicas si se almacena de forma correcta, por lo que tendremos un poquito más de margen, pero siempre teniendo en cuenta determinadas medidas higiénico-sanitarias y asegurando que esté en buen estado. Y por último, comentaros, ¿no?, un poquito claves para organizar la cesta de la compra. Os he estado hablando de esta parte más teórica, pero vamos a pasar un poco de la teoría a la práctica. Y hoy es jueves, así que mañana es viernes, así que os propongo un plan de viernes por la tarde.
planificar las comidas semanales en familia, ¿no? Al final, si vamos a comprar 1 o 2 veces en semana, un poco en función de la organización familiar y logística de cada uno, es importante planificarnos antes. ¿Y cómo lo haremos? Pues planificando diferentes opciones de desayunos, medias mañanas saludables. Pues ya que os doy algunas ideas, pero al final habrá algunas que se adaptarán más o menos en función de cada uno, ¿no? Pues un bol de fruta o de leche. Hay un bol de yogur o de leche con fruta, con cereales. Los frutos secos siempre pues evitar que sean enteros o a trozos en los más pequeñitos, ¿no? Hasta los 4 años. Una tostada de pan pues con hummus acompañado de una fruta y un yogur. Una tostada de pan con guacamole, con olivada, con un queso fresco, con una crema de cacahuete sin azúcar acompañado de un yogur natural, un revuelto de huevos, siempre asegurar que esté bien cocido, sí, etcétera. Entonces, también algunas opciones de merienda, que hay algunas opciones de merienda que pueden ser similares, por ejemplo, a las de media mañana o a las de desayuno, ¿no? Siempre en función de si vamos a estar a casa, si no vamos a estar en casa, de tener una correcta pues, conservación y almacenaje, etcétera. Y os traigo pues un poquito una manera de planificar o una manera práctica de planificar comidas y cenas saludables, ¿no? De lunes a domingo. Tenemos que tener en cuenta el nutriplato. Entonces aquí es donde viene la parte lúdica para poder hacer, por ejemplo, en familia. Yo siempre digo a veces, no así en broma, pues a las familias de vamos a hacerlo en formato juego. Entonces cada uno decide un día. Pues en función de los que seáis en casa, pues a uno le va a tocar el lunes, el martes, el miércoles. Eso cada uno lo podéis negociar o comentar en casa. ¿Qué es importante? Pues que si a mí me toca escoger, por ejemplo, el lunes, yo tengo que escoger una opción de comida y una opción de cena que siga el esquema nutriplato. Es decir, tiene que haber algo de verdura, 1 o 2 opciones, tiene que haber una fuente de proteína de buena calidad y una fuente de hidrato de carbono. Pero no puedo escoger lo mismo para comer y para cenar, porque al final tenemos que tener cierta variedad, ¿no? Y cada día, entonces de esta manera es una manera más divertida o más lúdica de hacer en familia la planificación de estos menús. Entonces, tenemos que tener en cuenta las frecuencias de consumo. Entonces, tenemos que tener en un lado la imagen del nutriplato, en otro lado las frecuencias de consumo, para que no se nos olviden, ¿no? Hemos dicho que tiene que haber hortalizas como mínimo en la comida y en la cena, así que esto será fácil. Después hemos dicho farináceos integrales también en algunas de las comidas, por lo que podemos ponerlo también un poco en comida, un poco en cena. Después, las frutas frescas, hemos dicho que tiene que ser el postre principal, así que ya tendremos comida y cena, ya tendremos 2 raciones de las 3 que tenemos que consumir al día. La otra la podemos poner en desayuno, a media mañana o en merienda. Y en cuanto a las fuentes de proteína, se especifica, ¿no? No más de 2 veces al día, alternando entre legumbres, huevos, pescado y carne. Serían 3-4 veces por semana legumbres, huevos y carne, disculpar, y 2-3 veces en pescado. Entonces, esto vamos a hacerlo en formato práctico. ¿Qué va a haber siempre de lunes a domingo en comida y cena? Algo de verdura u hortaliza en ese sentido. Después tenemos que decidir, vale, ¿cómo repartimos ahora, por ejemplo, el hidrato de carbono para ir variando? Pues aquí veis pues un par de días, bueno, unos 2-3 días pues serían algo de pasta integral, tenemos arroz integral, el pan integral, la patata, una pizza o fajita integral casera, ¿sí? También se podría incorporar pues quinoa, cuscús, ¿no? Y después incorporar las fuentes de proteína. Si os fijáis, en algunas opciones, como ya hemos puesto verdura y legumbre, no haría falta, si esto sería la mitad, pues no haría falta completar con nada de proteína animal en esa comida, pero sí que, por ejemplo, podemos hacer en alguna otra comida, pues verdura, arroz y legumbre, en la que la legumbre sería la fuente de proteína, además de aportar algo de hidrato de carbono, y el arroz integral, pues sería la fuente de hidrato de carbono. Y esto, basándonos en el calendario de temporada de frutas y verduras que yo obtuve en ese sentido, el de la Generalitat, el del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, fijándome un poquito en las frutas y verduras de temporada que serían en febrero-marzo, porque estamos ya casi finales de febrero. Y estas son unas opciones, ¿no? Por ejemplo, hacer un lunes pues una ensalada con garbanzos, pero después, por ejemplo, tendríamos pues el martes un brócoli con patata y pollo rebozado. Si, por ejemplo, hacemos otro día, pues el domingo, la alcachofa con el huevo y el pan, pues podemos hacer una tortilla de alcachofas acompañado con un poquito de pan integral con tomate. Después podemos hacer, pues el martes a la cena, pues una ensalada de arroz integral con unas sardinas en lata, un sofrito de verduras con una legumbre que podría ser, por ejemplo, en ese sentido, lentejas, etcétera, o judías blancas o guisantes. Garbanzos ya también teníamos, sí. Y, por ejemplo, un viernes por la noche,
hacemos una pizza o unas fajitas caseras con una harina integral, le podemos poner un poquito de sofrito de tomate casero, ponemos zanahoria y cebolla y podemos poner un huevo duro, por ejemplo, y hacer una pizza con un poquito de queso también. Una vez hemos tenido este menú, lo que tenemos que hacer es hacer una lista de la compra. Yo aquí os he planteado una lista de la compra con los ingredientes que he puesto en estos meses, pero al final esto se tiene que ir variando y adaptando. Por ejemplo, de frutas, pues tenemos ahora, ¿no? Es temporada de mandarina, naranja, manzana, pera y empieza a haber también fresones, pues sería una opción. Verduras, pues aquellas verduras que hemos especificado, pues lechuga o escarola, zanahoria, cebolla, algo de tomate, brócoli, espinacas, macelgas, alcachofa. De farináceos, pues patata, pasta integral, arroz integral y el pan integral. Harina integral si tenemos pensado hacer las fajitas o la pizza, algo de avena, unos cereales tipo cornflakes o arroz hinchado para los niños pues más mayorcitos, pequeños pues al ser más duros sería también evitarlo. Buscar aquellos que sean sin azúcares ni edulcorantes. Legumbres, pues garbanzos, judías blancas y lentejas, carnes, pescados y huevo un poco en función también de las recetas que escogemos, de lácteos, ya sea una leche entera o semi, un yogur natural, un queso fresco, un queso semi, un queso tierno, frutos secos, alguna opción serían almendras y nueces, y de grasas, pues un aceite de oliva virgen o virgen extra. Al final, lo que tenemos que hacer con esa lista de la compra es ver lo que tenemos en casa, lo que nos falta y comprar aquello que realmente necesitemos. Y también un poquito para ir terminando, quería pues daros unas recomendaciones de qué alimentos debemos tener en nuestra despensa. En ese sentido lo he separado en dos fases, ya que, bueno, en dos partes, porque esta primera parte son alimentos más perecederos, por lo tanto, aquellos alimentos se tienen que ir comprando más a menudo, pues que serán frutas, verduras y hortalizas, patata, pan integral, carne, pescado, huevos, yogur, queso. Y después tenemos otros productos que podemos tener más almacenados o que pueden durar más tiempo, como podrían ser, por ejemplo, unas verduras congeladas. Por ejemplo, hay un día que llegamos tarde, no tenemos nada preparado, pero tenemos una judía verde congelada. Sí que es importante en las verduras congeladas es mirar que sean únicamente verdura, que no tengan ni sal, ni aditivos, ni que estén rebozadas, etcétera. Pero puede ser un recurso. Algo de arroz integral, pasta integral, harina integral, avena, diferentes cereales que no sean sin azúcares ni edulcorantes, legumbres secas, pero también podemos tener algunas legumbres cocidas envasadas, algún pescado en lata, como las sardinas en lata, la caballa en lata, leche, frutos secos crudos o tostados y aceite de oliva virgen o virgen extra. Y hemos dicho aquellos alimentos que tienen que estar en nuestra despensa o nevera, ¿no? O congelador en función de cada uno de los productos, pero cuáles son aquellos que no deben estar de forma habitual en nuestra despensa, nevera, congelador, etcétera. Pues por un lado, embutidos, salsas comerciales, postres lácteos o helados, margarinas, precocinados, comida rápida, cereales azucarados, galletas, dulces, chocolatinas, bollería tipo croissants, magdalenas, frutos secos fritos, salados o con chocolate, snacks salados, bebidas azucaradas, zumos, bebidas energéticas, etc. Y ya para terminar, presentaros solo un decálogo para tener una alimentación saludable, pues es muy importante predicar con el ejemplo, planificarnos correctamente, involucrar a los niños, hacer que los alimentos saludables sean accesibles, que estén presentes en casa, preparar recetas originales, porque comer sano no tiene que ser comer aburrido, no dejar de ofrecer cuando algo no nos gusta, la primera vez no nos suele gustar, lo tenemos que probar mínimo unas 10, 15 veces para que nos empiece a gustar un poquito, así que seguir ofreciendo el alimento con diferentes recetas, acompañado de otros alimentos que nos gusten, etcétera, es una manera de ir introduciéndolo y que cada vez se vaya aceptando un poquito más. Muy importante no forzar, castigar ni premiar en cuanto a la alimentación, porque es totalmente contraproducente. Comer en familia, durante las comidas fuera distracciones, ni niños ni adultos, ni tele, ni tablet, ni móvil. Cuando se come es para estar en familia y la importancia también del comedor escolar, que puede ser una herramienta que nos ayudará a las familias a mantener una alimentación saludable y a promover unos buenos hábitos saludables en los niños. Y comentaros también algunos recursos interesantes, la web de Faros que ya os estaba presentando Paula, además también en la página web de la Generalitat, en la Agencia de Salud Pública, hay un apartado de publicaciones para niños y jóvenes de alimentación saludable, la página web de la Fundación Alicia, etc. Y simplemente agradeceros nuevamente que estéis aquí conectados esta tarde y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, estaré encantada de responderlas. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Mireia. Ahora daremos paso a las preguntas. Sí que es verdad que antes, al principio, se me olvidó decíroslo, pero aquí está el chat para todas las preguntas y los comentarios que tengáis al respecto de la charla que ha hecho Mireia ahora mismo. Así que comenzamos a responder las preguntas en los 10 minutos que tenemos, que nos quedan. Y a los que estéis pensando todavía vuestra pregunta, pues os animamos a irlo comentando por el chat. La primera pregunta que tenemos, Mireia nos decía, en el caso de niños con alergias a todas las legumbres, como es el caso de mi hijo, ¿puedo aumentar una ingesta semanal más de carne roja? Claro, esto siempre se tiene que valorar un poco de forma individual, ¿no? En cada uno de los casos. Sí que es verdad que al no poder tomar legumbres, si tiene alergia a todas las legumbres, sí que tendremos que intentar probablemente aumentar un poquito pues, el consumo de las fuentes de proteína más de origen animal, ¿no? En ese sentido. Pero mi recomendación general, evidentemente, sería intentar de momento mantener las carnes rojas en 2 veces en semana, siempre evidentemente comentarlo pues, ¿no? Con el dietista nutricionista referente, con el equipo médico que lo siga, pero se puede valorar de aumentar algo de carnes blancas o huevo o el pescado, un poquito en función de... Y también, pues en función de la edad y si no hay ninguna contraindicación en tomar frutos secos, pues también podría tomar algo de frutos secos, aumentar un poquito el consumo. Pero es una respuesta un poquito más complicada sin conocer el caso específico, ¿no? Siempre lo importante es individualizar en cada uno de los casos conociendo el resto de la alimentación también, no únicamente esta parte. Muy bien. La siguiente pregunta nos decía, si estoy dando lactancia, ¿cuándo puedo introducir lácteos a mi dieta? El pediatra ahora mismo no me lo permite. ¿A la dieta de la madre? Entiendo que a la dieta del niño, me Vale. imagino. O sea, no, a la dieta del niño. Entonces sería normalmente, dependerá siempre de las indicaciones del pediatra en función de la alimentación, pero normalmente la leche se tiene que esperar a partir del año y el yogur y el queso en pequeñas cantidades se podría incorporar algo pues a los 9-10 meses, un poco en función de cada uno de los niños. Sí que es verdad que aquí me he centrado más en la alimentación más de niños algo más mayores, no tanto en alimentación complementaria, pero siempre es individualizarlo. La siguiente pregunta nos llegaba y nos decía, ¿en qué grupos de alimentos se debe incluir la soja? La soja sería una legumbre, disculpad. Y por lo tanto, a la hora de montar los menús, cuenta como una legumbre. Exacto. Bien, teníamos también una pregunta que nos decía, cuando congelas los alimentos, pierden sus propiedades. Entonces, ¿es mejor hacer las raciones justas y evitar así congelar los alimentos? Claro, sí que es verdad que puede ser que hay algunas propiedades que se pierdan en la congelación y también en el proceso de descongelación, eso también es verdad, pero sí que nos interesa, por un lado, intentar consumir las proporciones que vayamos a necesitar, pero sí que es verdad que en función de la planificación puede ser útil cocinar para, por ejemplo, 2 veces y una parte congelarla. Sí que habrá algunos productos que es más complicado de congelar, como sería, por ejemplo, la patata, ¿no? Pero si haces un sofrito con verduras o un sofrito de tomate, pues puedes hacer el fin de semana más cantidad y congelarlo por porciones individuales, pero nos interesará variar también con cosas preparadas en el momento, ¿no? Siempre es muy importante, aprovechando esto, que una vez nosotros congelamos, ¿no? Poner la fecha de congelación, exactamente lo que es, importante que no se debe descongelar nunca a temperatura ambiente, siempre tenemos que descongelar en nevera. Muy bien, también nos hacían una pregunta que decía, ¿qué alimentos debemos tomar para mejorar el magnesio si lo tenemos un poquito bajo? Habrá algunos, serán función, así de memoria creo que hay algunos frutos secos que son ricos en magnesio y habrá probablemente algún otro producto, pero de memoria no te sabría decirlos todos ahora. Muy bien. También nos decían por aquí, una espectadora nos decía, si hacemos bizcochos, postres, pero hechos con harinas integrales y con frutos secos, ¿esto sería posible? ¿Se considera saludable? Claro, en ese sentido tenemos, cuando por ejemplo vayamos a hacer un bizcocho o a comer un bizcocho, siempre es mejor hacerlo casero y usar este tipo de productos que comentan, ¿no? Pues usar una harina integral, un aceite de oliva virgen o virgen extra, por ejemplo, en vez de mantequilla, ponerle menos cantidad de azúcar y ponerle alguna fruta fresca, poner algún fruto seco, es decir, esto será siempre una opción más saludable que un bizcocho más precocinado o comercial, pero eso no quiere decir que siempre tengamos que tomar este bizcocho, nos interesa variar con otras opciones, pero sí que será una opción más saludable si la hacemos en casa porque usaremos unos ingredientes de buena calidad y podemos ir ajustando este tipo de recetas. Esta misma madre nos decía
que su hija lleva botón gástrico y como ya comentamos, pues se lo dan todo triturado, absolutamente todo. Nos decía, añadimos más proteínas, ¿es correcto? Claro, es también un poco en función del caso, ¿no? En ese sentido, en función de la evolución pues, de peso, de talla, etcétera, se tiene que ir adaptando un poco. Una vez se tritura la alimentación, se pueden incorporar, en ese sentido, alimentos para que sea más nutritivo, ¿no? Para que no se diluya tanto al poner más líquido. En vez de agua, pues poner una salsa que hayamos hecho casera o ponerle en función de la cantidad de carne, siempre asegurando que la ración sea la correcta. Tampoco no abusar mucho de ello, pero se tiene que valorar de forma individual en ese sentido y según los controles analíticos también. También nos preguntaban que en qué grupos de alimentos estaría incluida la quinoa. La quinoa es un pseudo cereal, sí que lo incorporaríamos más en los farináceos, pero sí que es verdad que también es un alimento que es bastante rico en proteínas, ¿no? Entonces yo lo incorporaría más en farináceos, teniendo en cuenta esto, que también nos aporta un poquito extra de proteína. Perfecto. Otra pregunta que tenemos por aquí es, ¿la avena está en la parte de los cereales? Si ese es el caso, ¿cada cuándo sería saludable desayunarla incorporándola con otros alimentos, como por ejemplo unas tortitas de avena con plátano? Vale, es decir, sí, en este caso la avena estaría dentro de los cereales y la frecuencia, lo importante, yo siempre diría que sería variar. Si siempre hacemos la avena en diferentes preparaciones, pues al final también nos podemos aburrir un poco de tomar la avena. Entonces, si un día hacemos las tortitas de plátano, otro día podemos hacer un yogur con avena y fruta, pero al día siguiente buscar algún otro cereal diferente o un trozo de pan, etcétera. Otra pregunta que nos hacen aquí, de la que es verdad que no hemos hablado mucho, es sobre las dietas vegetarianas y nos llega una pregunta que dice, en el caso de los productos tipo Eura, tofu, ¿son recomendables y qué tipo de productos son? Claro, en ese sentido sí que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y siempre revisar el etiquetado. Hay algunos, bueno, hay tofu, hay eura, que al final son productos que están en parte ciertamente procesados, pero no quiere decir que sean ultraprocesados. Tendremos que tener en cuenta la lista de ingredientes, que no tengan mucha sal añadida, que no tengan muchos aditivos, etcétera, ¿no? En este sentido. Y también, pues, tener en cuenta que hay muchos productos que son aptos para vegetarianos o veganos que están que son muy ultraprocesados y eso sí que no nos interesaría consumirlos. Pero el tofu es una opción, ¿no? Es como viene de la soja, en ese sentido es una legumbre. La eura también hay opciones, ¿no? Que no tienen muchos aditivos, que no tienen mucha sal y también se pueden incorporar como variedad, pero sí evitar aquellos productos que están a base de tofu, de eura, que sean más ultraprocesados. En relación a esta última pregunta nos llega otra que dice si la soja texturizada se considera un alimento saludable. La soja texturizada en este sentido es una forma diferente de tomar legumbres, es decir, que también puede formar parte de la alimentación siempre con una variedad en ese sentido. Muy bien. Otra pregunta nos hacían, ¿qué alimentos debemos ofrecer a un niño que es metabólico antes de practicar deporte para controlar el gasto energético? Claro, en ese sentido dependerá mucho de la patología metabólica. Entonces, sí que mi recomendación sería de forma específica consultar pues, con la dietista nutricionista del paciente en función de la patología metabólica. Tendremos en cuenta unos u otros aspectos. Una pregunta también más específica que nos dice, en el caso de no poder tomar gluten por ser celíaca, ¿qué cereal es más aconsejable y saludable? Sí que en ese sentido nos interesaría, ¿no? Como tienen que ser cereales sin gluten, pues en ese sentido tendríamos, por ejemplo, pues el maíz y tendríamos también el arroz, la quinoa también es un pseudo cereal que también es sin gluten y también un poco lo mismo, buscar dentro de los productos sin gluten, buscar aquellos que sean lo mínimo procesados. Sí que en ese sentido, en el caso de celiaquía, sí que tendremos, ¿no? que buscar que estén correctamente etiquetados los productos, ¿no? Para asegurar pues, que sean sin gluten un poco en función de la categoría del producto. No se va a poder comprar a granel, por ejemplo, porque hay riesgo de contaminación cruzada, pero buscar aquellas opciones, pues dentro de una dieta sin gluten, buscar aquellos cereales más en sí, pues el arroz, el maíz o la quinoa, evitar, por ejemplo, pues galletas sin gluten o magdalenas sin gluten, que no dejan de ser, sean sin gluten, son ultraprocesados. Muy bien. Las últimas dos preguntas que tenemos por aquí, aunque tenemos tiempo, nos dice que si para introducir la alimentación complementaria en bebés, ¿sugieres papillas o más bien sólidos?
Esto es un poco en función de cada uno de los niños, en función también de la edad y del desarrollo psicomotor de estos, ¿no? Del neurodesarrollo en este sentido. Entonces, siempre es algo que mi recomendación es siempre comentarlo, ¿no? Pues con el equipo referente de cada uno de los niños y viendo en función, porque a veces no se trata de hacer una opción u otra, incluso se puede buscar en función del desarrollo psicomotor del niño, hacer un mix entre algunas opciones que sean trituradas y algunas opciones que sean enteras, siempre teniendo en cuenta, sea una opción u otra, de evitar ofrecer alimentos con riesgo de atragantamiento o asfixia. Eso es muy importante independientemente del método y siempre pues siguiendo las recomendaciones del especialista pertinente que haga el seguimiento. Perfecto. Bueno, veía también un comentario que nos decía por aquí si podíamos recuperar la diapositiva de los desayunos saludables. Me imagino que es en la que poníamos algún ejemplo, pero bueno, Sí. deciros que no os preocupéis porque el webinar quedará grabado y podréis consultarlo en el canal de YouTube del Hospital Sant Joan de Déu unos días que estará publicado. Si no tenemos ninguna pregunta más, ya son casi las 7 en punto. Sí que me gustaría, antes de que os vayáis a todos los conectados, lanzar una pequeña encuesta de qué os ha parecido y si os habéis, bueno, si habéis echado en falta algún contenido. Aquí va. Veréis que hay 3 preguntas seguidas y es una escala del 1 al 10 para votar qué os ha parecido y si os ha gustado y os ha resultado útil. Nada más, a los que vayáis terminando, pues daros las gracias de nuevo en nombre del Hospital Sant Joan de Déu y en nombre del programa Faros y deciros que podéis seguirnos en redes sociales para próximos eventos y más contenidos. Si os interesan de alimentación, os animo a consultar la página web de Faros, donde precisamente Mireia y otros profesionales de nutrición pues escriben muchos contenidos y bueno, otros temas de salud materno-infantil. Muchas gracias.